Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que el día de hoy les haya ido bastante bien en sus jornadas laborales. Recordarles esta información que es sumamente importante, que me la han venido preguntando durante las clases que hemos tenido. Recuerden que deben escribir a Paula Contreras, ella es nuestra coordinadora encargada del diplomado internacional en terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Esos son los dos números, ambos tienen el código colombiano, entonces recuerden siempre colocar el +57 a cualquiera de esos dos números, sea el 316 o sea el 318, le pueden escribir a la coordinadora. Un poco, sí, de paciencia, porque a veces son muchos estudiantes de otros diplomados, incluso pues escribiendo a la coordinadora, entonces un poco de paciencia con ello. Recuerden que es importante tener esa parte de la certificación, porque así ustedes pueden mejorar esa parte laboral, esa parte incluso académica. Créame que como docente incluso pues de facultades de acá de la ciudad de Medellín de Ciencias de la Salud, uno mira eso, uno mira realmente si el estudiante ha tenido otras formaciones, si el estudiante ha tenido también otro proceso por fuera de pronto del pregrado y que realmente eso a la hoja de vida, al currículum vitae, los va a fortalecer bastante. Entonces los invito a esto, a la certificación, que ustedes tengan como validar realmente que hicieron el diplomado. El conocimiento es importante, pero recuerden que para poder eh, aspirar o tener de pronto un cargo que ustedes desean, importante la certificación y al igual también importante la obtención del material de estudio para complementar esos conocimientos, porque ya hemos visto que durante todo el proceso de las clases que hemos tenido, siempre utilizamos el material de estudio donde hay casos clínicos. La teoría es una cosa, pero ya cuando lo llevamos a la práctica clínica es otra realidad. Entonces, importante, recuerden estos dos números de Paula Contreras, la coordinadora, con ella se pueden comunicar. Ahora sí, vamos a continuar con la clase que estábamos trabajando el día de ayer. Ya estábamos hablando de lo que era la tercera generación. Hoy íbamos a hablar de lo que era la tercera generación, pero antes de eso yo les había mencionado que íbamos a trabajar algo que en Beck es fundamental. También vamos a ver un caso de Beck para que lo podamos poner en práctica. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Esto fue lo último que vimos ayer, lo que son las distorsiones cognitivas, donde estábamos hablando de algunas otras. No las alcanzamos a ver todas. Hoy vamos a terminar de ver las distorsiones cognitivas, como las etiquetas global, los deberías, la culpabilidad, una visión catastrófica. No sé si han podido revisar un poco lo que es el material de estudio o lo que es pues, el material opcional, donde también hay un caso que trabajaremos el día de hoy, donde específicamente se habla de las distorsiones cognitivas. Acá, entre otras cosas, comentándoles, cuando hablamos de la segunda generación de terapeutas, hablamos entonces que desde las distorsiones cognitivas y desde las creencias irracionales, que las creencias irracionales son de Albert Ellis, podemos tener entonces una visión un poco más holística, una visión un poco más global de cómo es el procesamiento de la información de, de los pacientes. Recordemos entonces que ayer estábamos trabajando algo eh, y es también tener muy presente que estas distorsiones cognitivas, esperen un momento que no sé por qué no me... Listo. Que las distorsiones cognitivas en general son un procesamiento anómalo de la información, ¿cierto? Que van a afectar la forma en cómo la persona percibe, cómo la persona interpreta esa realidad y que va a contribuir significativamente al desarrollo y también al mantenimiento de diversas patologías, psicopatologías que hablábamos ayer, en especial esos trastornos del estado de ánimo.
Ayer hablábamos de varias, empezamos a hablar lo que era la inferencia arbitraria, que era sacar o saltar a conclusiones sobre una base incipiente, sobre una base que es muy insuficiente. Dábamos entonces varios ejemplos, este fue uno, pensar que no vales nada porque en un concierto al aire libre que ibas a ir, se ha cancelado por la lluvia. No es tu culpa, es decir, no es culpa del paciente o no es culpa de la persona porque no era algo que estaba bajo su control. Y también dábamos otro caso que creo que decía que era un jefe que estaba enojado, que estaba muy molesto, pues, o que un paciente pensaba, un paciente concluía que su jefe estaba muy molesto con él simplemente porque el jefe no lo saludó por la mañana, pero no estaba considerando otras explicaciones posibles. Eso es una inferencia arbitraria, ¿sí? Es llegar a conclusiones o saltar a conclusiones sin que existan unos datos que sean válidos, que sean objetivos y que respalden esa evidencia. Incluso son pues inferencias que no hay una evidencia disponible y el paciente se lo crea. Y que les mencionaba también que este tipo de inferencia arbitraria, este tipo de distorsión cognitiva es muy usual en personas con ansiedad y con depresión, donde asumen interpretaciones negativas de eventos que son muy ambiguos. Ejemplo, este. Veamos entonces lo que es la abstracción selectiva. Es centrarse exclusivamente o abstraer de un solo aspecto negativo de una situación, solo ese punto. Y estar ignorando todo el contexto o los demás elementos que pueden ser positivos. Entonces, claro, esta distorsión cognitiva que nos propone Beck va a contribuir a una visión muy parcializada y sesgada de los hechos. Entonces tenemos esto, centrarse en un solo aspecto. Dábamos este como una persona que se va a sentir responsable, que se va a sentir culpable, porque quizás su equipo de fútbol perdió y es no darse cuenta el paciente que quizás, pues, él no es el responsable, que él solo hace parte del equipo y el hecho de hacer parte del equipo no lo hace responsable de. Teníamos la minimización, que les mencionaba que se vincula. Minimización, maximización. ¿Por qué? Ah, bueno, y pues un caso que creo que les di ayer es con esa abstracción selectiva, es un estudiante que se enfoca únicamente en una crítica que le da, no sé, su profesor, pero pues ignora completamente lo que son las felicitaciones que le dieron de pronto por su gran trabajo, por su gran exposición. Tenemos la otra que ahí sí es minimización, magnificación. Entonces, acá en este error del procesamiento de la información o el procesamiento anómalo de la información del paciente, tendemos a ver una exageración, que sería la magnificación de aspectos que no son positivos, aspectos que son negativos, incluso pues nuestras propias fallas, las propias fallas ajenas y restamos importancia. Ahí es donde llega la minimización. Restamos importancia a los logros, a las cualidades personales, a las cualidades ajenas incluso, y que está estrechamente vinculado a un factor de una baja autoestima. ¿Por qué? Porque un paciente puede minimizar algo importante de haber sido promovido, que fue el ejemplo que les di ayer, que es un caso real de un paciente que fue promovido en su empresa, que era muy difícil, de hecho, como escalar en la empresa en la que estaba, lo hizo y dijo, fue suerte de principiante. Entonces ahí fue la minimización. Y también tuvo magnificación porque magnificó todo un pequeño error que cometió y decía, bueno, me ascendieron, fue suerte de principiante, pero no se dieron cuenta realmente que no soy la persona idónea porque todo el tiempo cometo errores en el trabajo. Entonces, ahí está. ¿Qué lleva a qué? A una persona con baja autoestima, imagínese uno todo el tiempo pensando, bueno, lo estoy haciendo menos, lo estoy haciendo más. También tenemos una sobregeneralización, o que también en otros textos de literatura tenemos una sobregeneralización. ¿Qué es? Es cuando se extrae una regla general
extraemos una regla general a partir de un único evento o un número muy limitado de experiencias y que se aplica pues también incluso indiscriminadamente a otras situaciones. Un ejemplo que les di ayer es una persona que ha sido rechazada en una, no creo que este ejemplo no se los di, una persona que es rechazada, ¿cierto? En una cita, pues en una cita romántica. Y concluye que nadie me va a querer nunca, soy lo peor, nadie me quiere, o una persona que haya sido rechazada en su trabajo. Entonces, soy una persona que me rechaza, no valgo nada, no soy un buen trabajador, nadie me va a querer porque no soy buen trabajador, ¿cierto? Sobre generalización. Entonces, miren que acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy generalizando a todos los contextos, sacar una conclusión negativa muy amplia sobre la base de un evento que es insignificante. Un ejemplo, una persona que obtiene una calificación sobresaliente y siempre obtiene A, entonces por lo tanto ya se generaliza que como obtuvo una vez una D, ya es una persona que no es buena o no es inteligente. La personalización. Entonces acá es que es atribuirse eh, de forma indebida esa responsabilidad de eventos que son externos, de eventos que son independientes a nuestro control. Hay cosas que nosotros no tenemos como en nuestro control personal. Un ejemplo, esta primera, pues si estoy en un concierto al aire libre y llovió, no es mi culpa. Entonces es eso, también se relaciona. Van a ver que esas distorsiones cognitivas son muy usuales de que se den conjuntamente. Entonces es culparnos, responsabilizarnos de eventos que no están en nuestro control y que es muy frecuente en personas que tienen altos niveles de ansiedad, altos niveles de culpa y que tienen también sentimientos de inadecuación y de fracaso. Un ejemplo que les puedo dar de pronto de un caso clínico es un niño que empieza a asumir que la tristeza de su mamá es culpa suya sin considerar otros factores externos. Un niño que ve, por ejemplo, a su mamá llorar empieza a preguntarse, ¿es mi culpa? ¿Yo le hice algo? Ahí es donde no está considerando el niño otros factores externos. Le puede pasar a los niños y nos puede pasar a nosotros, que acá también les coloco un ejemplo. Eh, un profesor que se ve muy enojado cuando entra en la habitación o cuando entra al salón de clases, por lo que inmediatamente la persona piensa, debe estar enojado conmigo, cuando nunca había visto el profesor, cuando no había cruzado palabras con el profesor. Eso es personalización. Culpabilidad es atribuirse a uno mismo o a los demás toda responsabilidad de los acontecimientos y que se ignora también pues otros factores que van a contribuir allí. Otro, que no lo tengo acá, pero que es muy importante, es un pensamiento dicotómico. Es un pensamiento de todo o nada, o es negro o es blanco, o es bueno o es malo, o es alto o es bajo. No hay puntos medios. Ese pensamiento dicotómico, o que también se llama pensamiento polarizado, es que es percibir, el paciente percibe la realidad en términos sumamente extremos, en términos sumamente exageradísimos y que no hay puntos intermedios. Entonces, claro, lo que les mencionaba, todo es bueno, todo es malo, todo es blanco, todo es negro y no hay una visión con puntos intermedios como debería ser, ¿cierto? Sabemos que no todo es bueno, no todo es malo, que hay matices y que los matices también hacen buenas las situaciones. Entonces, claro, este pensamiento dicotómico o este pensamiento polarizado es una visión muy rígida en los pacientes. Recuerden que estas distorsiones cognitivas pues suelen generar rigidez cognitiva, al igual que las creencias irracionales que veíamos en ELIS, y claro, va a desembocar en emociones intensas, en conductas que van a ser disfuncionales para el paciente. Un ejemplo que podemos ver es un paciente, una persona que se considera un fracaso total, ¿sí? Entonces, se considera un fracaso total por haber cometido un error menor en su presentación o un menor error en su entrevista de trabajo. Entonces, miren que acá estoy viendo todo o nada, estoy diciendo, soy un fracaso total porque cometí un error. Hay otra que tampoco les coloco acá, pero que también es importante. Bueno, aunque les voy a explicar primero las etiquetas globales, es poner etiquetas a nosotros mismos
poner etiquetas a los demás, es un etiquetado, es decir, se asignan etiquetas, por lo general son etiquetas negativas a los demás, a mis vecinos, a mis amigos, a mí mismo, basadas en qué, en comportamientos muy puntuales, de un solo aspecto, de un solo comportamiento, entonces yo ya me baso en ese comportamiento para generalizar lo que es la persona. Y acá está en el etiquetado, esta generalización extrema va a afectar profundamente la autoimagen del paciente, las relaciones interpersonales. Un ejemplo es que una persona comete un error, un paciente comete un error, y que el paciente se define a sí mismo como un inútil. Mire que está usando la palabra soy un inútil. Es un etiquetado. O puede ser al revés, puede ser incluso una etiqueta global de la persona exterior, que de hecho me pasó con una paciente. Yo no sé si ya les he contado a la paciente que ella decía que todos deberían ser buenos estudiantes, así como ella. Era una persona que tenía unas creencias irracionales muy marcadas y unas distorsiones cognitivas también. Ella mencionaba, yo por qué tengo que trabajar con personas, pues le colocaron una actividad en la universidad y debía hacer una exposición. Como ella tenía un pensamiento tan rígido, un pensamiento tan absolutista, recuerden que así son las distorsiones cognitivas y las creencias irracionales, creía ella que todas las personas deberían ser como ella, si no eran injustas, deberían ser juzgadas, deberían tener una mala nota en este caso. Ella empezó a etiquetar a sus compañeros de curso. Entonces, les empezó a decir, son unos inútiles, no hacen nada, simplemente porque de pronto no actuaron de la manera en que ella quería. No tuvo en cuenta esos matices que tienen las personas. Hay otra, eh, ya les voy a explicar la que no está acá, pero hay otro que son los deberías. Consiste en que en mantener esas reglas rígidas, esas reglas exigentes sobre cómo deben suceder las cosas. Entonces, esos deberías, que son imperativos categóricos, consisten en que en tener expectativas que son muy rígidas sobre cómo uno mismo o como los demás, ahí entre comillas, deberían actuar, cómo debería actuar los demás, cómo debería actuar incluso luego el ejemplo que les mencionaba de la chica universitaria, cómo deberían actuar los demás. Entonces, claro, cuando esas reglas no se cumplen, cuando ese debería o los otros deberían o yo debería, cuando no se cumple, ahí es donde los pacientes tienen sentimientos de culpa, poca, baja tolerancia a la frustración y llegan incluso hasta la ira. Son imperativos categóricos. Un ejemplo, yo debería ser siempre perfecto en mi trabajo. O el ejemplo que les mencionaba de la estudiante. Los demás deberían ser tal y como yo soy, juiciosa. O los demás deberían tratarme siempre con respeto. Y que también hay otro, que no coloco acá, pero que es muy importante. Ah, bueno, y me faltó la visión catastrófica, que es adelantar o adelantarnos a acontecimientos entre las distintas opciones. Siempre pensar lo peor. Que ayer yo creo que les daba un ejemplo también con una creencia irracional y es montarme en el metro o en un bus, pues en el transporte público y pensar que pues el bus se va a chocar o que me van a atracar. Siempre una visión catastrófica. O que si voy a pasear entonces me va a pasar algo malo. Y hay otro que no les coloqué acá, pero que es sumamente fundamental tener en cuenta y es una lectura de pensamiento, que realmente muchas personas tienen esa lectura de pensamiento. Y es que la persona asume que sabe lo que los demás están pensando de él, ¿sí? Es como yo me doy cuenta que los demás están pensando mal, pero yo no tengo evidencia suficiente para tener este pensamiento, a no ser de que me lo hayan dicho. Entonces, claro, esa lectura de pensamiento, el papel del paciente es asumir lo que los demás están pensando. Si se trata, por ejemplo, en especial de pensamientos negativos hacia él y no hay una verificación de información. Creo que la mayoría de las personas tenemos una lectura de pensamiento, pero ya se vuelve patológico cuando ya es una distorsión cognitiva que se activa todo el tiempo. Y veamos un ejemplo, que un paciente de pronto cree que sus compañeros de trabajo piensan que es un incompetente, ¿cierto? Aunque no hay una evidencia de ello, un paciente puede pensar, sí, mis compañeros, yo sé que por este error
piensan que no soy bueno, piensan que no soy competente. Es así como se forman estas distorsiones cognitivas que son importantes tener en cuenta porque créanme que muchos pacientes eh, pues mantienen estas distorsiones, incluso a veces ni siquiera se dan cuenta que las tienen. Han llegado muchos pacientes que de pronto nunca han estado en la terapia desde el modelo cognitivo-conductual, se dan cuenta realmente que tienen muchas distorsiones. Una persona puede tener muchas distorsiones, realmente, muchas distorsiones cognitivas, y solamente es cuando ya se enfrenta a la terapia que se da cuenta que tiene un pensamiento dicotómico, un pensamiento polarizado, o que se empieza a dar cuenta que es que tiene una visión catastrófica, y claro, eso desemboca en muchos componentes ansiosos y muchos componentes también desde la depresión. La aplicación clínica de la terapia cognitiva de Beck específicamente para detectar lo que son estas distorsiones cognitivas es múltiple. Primero, en ese abordaje terapéutico, ¿cierto? El terapeuta, la idea es que nosotros ayudemos al paciente a que pueda identificar esas distorsiones eh, en su discurso cotidiano. Ya vamos a ver un ejemplo. Los pacientes llegan, los pacientes llegan a terapia. Nosotros somos quienes debemos entonces identificar primero en ese discurso clínico del paciente. Recuerden que la idea es que nosotros lo debemos volver de pronto más operativizable para que el paciente luego los pueda identificar, porque de primera mano el paciente no se da cuenta de su discurso. Un paciente puede llegar y decir, cometí un error en el trabajo, entonces yo por eso soy un inútil o soy un fracasado. Eso que me acaba de decir el paciente me debe hacer luces a mí para poder identificar realmente esas distorsiones cognitivas. El paciente por sí solo no se da cuenta. Incluso en el discurso cotidiano, nosotros podemos tener distorsiones cognitivas y no nos damos cuenta. Y que la idea también es examinar la evidencia a favor y la evidencia en contra de lo que son los pensamientos distorsionados. Ahí es donde hablamos de la reestructuración cognitiva de esos pensamientos disfuncionales hacia unas formulaciones que pueda tener el paciente, que sean más centradas en la realidad, que sean mucho más objetivas, que sean equilibradas y por supuesto que sean mucho más funcionales. ¿Recuerdan entonces ustedes el proceso que nosotros tuvimos de la técnica ABC, que es de Ellis, no es de Beck? Entonces, es eso, es generar ese modelo ABC de la terapia cognitiva de Ellis, donde veíamos las creencias disfuncionales, que era B, para influir en las emociones y las conductas, que era C, ante un evento activador, que es A. Entonces, de ahí también nosotros debemos tener en cuenta esas, esas características, porque van a ver que las distorsiones cognitivas son muy comunes en muchos pacientes. Vamos a ver qué son los esquemas cognitivos. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, por acá, Luis, sí, ya te voy a compartir el enlace. Dame un segundo, el enlace de las clases que hemos tenido, de las clases pasadas, para que puedas desatrasarte y puedas contar también con las grabaciones. Pues para Luis y para todas las personas que de pronto todavía no han visto las clases pasadas. Bueno, Luis, esta es la primera clase. Por acá la voy a compartir a nivel general. Y ahí cuando ustedes lo abren, le dan a la playlist
pues está, que está al lado y ahí pueden encontrar todas las clases hasta la clase número 4 que está grabada, es decir, la del lunes. Recuerden que empezamos jueves, que sería la primera clase, viernes la segunda, tercera sábado, cuarta la del lunes. Pero que también se las comparten por Zoom, por el chat de WhatsApp, pero si no están allí no hay problema, yo se los estoy compartiendo por acá para que también lo puedan entonces conocer. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a ver qué son los esquemas cognitivos. El día de ayer también les había dado como una pequeña introducción de qué son los esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son como pequeños filtros que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Nosotros no llegamos al mundo con unos esquemas cognitivos, se van formando, se van estableciendo paulatinamente conforme vamos adquiriendo nuevas experiencias, conforme vamos creciendo un poco más. Los esquemas cognitivos son más o menos estables, son menos estables, sí, que esas creencias nucleares, pero los esquemas cognitivos son la forma en cómo nosotros vamos a interpretar y vamos a entender las situaciones en general. Entonces, son procesos cognitivos, tiene que ver con esos mecanismos de qué, de codificación. Miren que aquí ya estamos hablando de una interpretación, un pensamiento, codificación, almacenamiento y una recuperación de la información. ¿Esto acá a qué les hace alusión? Codificar, almacenar y recuperar o evocar a memoria, a proceso de memoria. Entonces, se podría, si lo queremos ya de pronto llevar al concepto neuropsicológico, a una memoria autobiográfica que se va construyendo de esos esquemas cognitivos. Entonces, acá, en esos esquemas cognitivos están otras funciones cognitivas, la percepción, la manera en cómo vemos una situación. Yo creo que yo les conté ayer la historia de dos gemelos que tenían una situación muy particular. Era la misma situación, exactamente la misma situación. Los dos gemelos habían vivido lo mismo, tenían el mismo modelo de crianza, habían estudiado en el mismo colegio, los mismos docentes, todo lo mismo, pero que tenían una percepción muy diferente, tenían unos esquemas cognitivos muy diferentes, una visión muy diferente del mundo. Entonces, los esquemas cognitivos son individuales, son como nuestra huella también, que nos diferencia unos de otros, porque todos tenemos percepciones diferentes de las situaciones, que se pueden asemejar unos con otros, sí, pero que hay una percepción muy diferente. Yo puedo pensar igual a una persona, pues o parecido, pero nunca igual. Y acá es donde nosotros tenemos esquemas, podemos llamar positivos y esquemas negativos. Ya les voy a entrar un poco a esto. Para Beck, los esquemas cognitivos son solamente esquemas funcionales, ¿cierto? Esquemas que vamos teniendo. Pero luego, y no me quiero adelantar de pronto tanto, pero está también Jung con Y, no con J, que los dos tienen como la misma pronunciación, Jung y Jung, pues suena muy parecido. Ya Jung nos dice lo que son la teoría de los esquemas, que son esquemas disfuncionales, pero que ya les voy a entrar a explicar un poco esto. Devolviéndonos un poco a la parte inicial, entonces los esquemas son procesos cognitivos, es la forma en que percibimos el mundo, es la forma que le damos de interpretación al mundo, a los eventos, a la información y que allí es donde se puede de pronto producir unos errores en cualquiera de sus fases, ya sea en la percepción o ya sea en la codificación o en el almacenamiento o en la evocación, recuperación de la información. Entonces, tenemos todos esquemas cognitivos y que ya empiezan a hacer distorsiones cognitivas cuando esos esquemas cognitivos son de pronto maltrechos o malinterpretados. Entonces, los esquemas cognitivos provienen de esas experiencias que nosotros a lo largo de la vida tenemos, es la forma en cómo nosotros y que son permanentes a veces y que van a actuar de manera positiva o negativa
con nuestra vida cotidiana. Entonces, esos esquemas que nos propone Beck inicialmente son estructuras mentales, son patrones de pensamiento que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar para organizar, para poder interpretar, para poder darle sentido, perdón, a la vida, al mundo, a las situaciones. Y entre comillas, son como mapas mentales. Por eso digo representaciones mentales que empiezan a guiar esa manera en cómo yo tengo las emociones, en cómo me comporto de una u otra manera, cómo percibo las situaciones y que muchas veces son unos esquemas cognitivos automáticos, ¿cierto? El paciente no dice, sí, quiero tener ese esquema cognitivo, no, son completamente automáticos, tiene mucho que ver con los pensamientos automáticos que ya vamos a entrar a trabajar antes, perdón, después de las creencias nucleares y creencias periféricas, pero que esos esquemas cognitivos se van formando desde que estamos bebés, desde nuestra infancia, a partir de nuestras experiencias, a partir incluso especialmente de nuestras relaciones significativas de nuestra infancia. Y como les menciono, estos esquemas pueden ser funcionales o que también pueden ser disfuncionales. De hecho, hay varios tipos de esquemas cognitivos, ¿cierto? Yo les mencionaba entonces que incluso se pueden producir errores en esa información que serían esquemas desadaptativos y hay otros que son esquemas adaptativos. Entonces, Beck, en primera instancia, en su teoría, nos dice que los esquemas son adaptativos. Entonces, que esos esquemas nos ayudan a interpretar la realidad, a ver la realidad de manera más equilibrada y que se van a relacionar cuando tenemos unos esquemas adaptativos, se van a relacionar con una autoestima saludable, con buenas habilidades sociales, con regulación emocional. Pero ya luego, ahí es donde les digo que entra Jung, acá no los pongo en la diapositiva porque no es tan considerado en la segunda generación, pero para que también tengan en cuenta. Jung, les voy a copiar por acá el nombre, así lo pueden buscar, que es diferente al que tiene la J. Eh, Ya esos esquemas disfuncionales tempranos nos lo propone Jung, ¿cierto? Ya Jeffrey Jung nos dice que nosotros no solo tenemos esquemas adaptativos, también tenemos unos esquemas que son disfuncionales y que empiezan desde nuestra infancia, que empiezan a configurarse desde que nosotros estamos muy pequeños. Y en esa terapia de esquemas de Jeffrey Jung nos empieza a decir que hay patrones emocionales, patrones cognitivos que en el paciente son muy profundos y que se van a ir desarrollando en la infancia, en la adolescencia y que se van a repetir a lo largo de toda nuestra vida, si no se trabaja, claro está. Él nos menciona varios, no me voy a detener pues como allí porque son bastantes, pero él nos mencionaba que esos esquemas cognitivos que son desadaptativos nos van a influir o van a influir en la forma en que interpretamos los eventos, también van o que se pueden reforzar con el tiempo si no se cuestionan, si no se ha trabajado en terapia y que van a afectar al fin y al cabo nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra toma de decisiones. Acá, para que también conozcan esta teoría de Jung, que la verdad es que es muy valiosa, tenemos uno que es un esquema de desconexión y abandono, o desconexión y rechazo. Entonces, digamos que él nos menciona que esta desconexión, abandono o rechazo, hay expectativas de que esas necesidades de seguridad, de estabilidad, de afecto, empatía, no van a ser satisfechas. Entonces, un ejemplo de esquemas, por ejemplo, que la persona tenga miedo al abandono, que la persona vaya a sentir desconfianza con las personas con las que se relaciona, que tienda al aislamiento social, a una deprivación socioemocional y a una percepción, una autopercepción de defectuosidad. Esta es uno de los esquemas, ¿cierto? Que es desconexión, rechazo o abandono.
Otro que podemos hablar es, por ejemplo, los límites desorganizados o límites deteriorados, que es otro esquema que nos propone Jeffrey Young. Entonces nos dice, bueno, una persona puede tener dificultades para responder, eh, pues, o para respetar de manera idónea los derechos de los demás o establecer como límites internos. Entonces una persona puede tener un autocontrol insuficiente o una autopercepción de grandiosidad. Eh, Hay otro que es una vigilancia inhibida y este esquema de pronto estándares inflexibles y vigilancia inhibida va a ser un énfasis, que es un énfasis excesivo, son reglas rígidas, logra su inhibición emocional y que al fin y al cabo una persona puede tender al negativismo, a los estándares que son muy inflexibles y que la persona se puede autocastigar. Esta, pues como tal, en primera instancia, no nos lo propone o no nos lo propuso Beck, ya no lo propone Jung, con esta parte de la teoría de los esquemas, que realmente es muy interesante. Ah, bueno, por acá hay una pregunta. Luis, sí. Los videos complementarios, como son tantos videos, están dentro del material de estudio. Pues en cada uno de los módulos hay un espacio donde dice módulo número 1, videos. Recording in progress. Luego tenemos las creencias. Tenemos dos tipos de creencias. Este, sí, nuevamente, pues es ya volviendo a la teoría de Beck, lo anterior era de Jeffrey Young. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos creencias nucleares y tenemos creencias periféricas. En general, las creencias, tanto nucleares y periféricas, tienen que ver con los esquemas cognitivos que vimos anteriormente, pues esas creencias nucleares o creencias centrales son esquemas cognitivos, pero esquemas cognitivos mucho más profundos, más globales, que una persona tiene sobre sí mismo, sobre los demás, sobre el mundo, recordemos esa triada, y que las creencias se van a desarrollar por lo general durante la primera infancia, a partir nuevamente de lo que veíamos ahora de los esquemas, de esas experiencias tempranas, de esas experiencias que son significativas y que funcionan como una especie, entre comillas, de lente, donde a través de ese lente vemos o interpretamos la realidad. Entonces, esas creencias nucleares son absolutas del tipo soy, o el mundo es, o las personas son, o los demás son. Otra característica que puede tener en cuenta las creencias nucleares o centrales es que suelen ser muy inconscientes, es decir, de poco acceso a la conciencia sin un trabajo terapéutico. Todos nosotros tenemos, según Beck, creencias centrales o nucleares y periféricas, que son un poco más distantes, pero que si no, por ejemplo, trabajamos, si no tenemos un acceso a la terapia, esas creencias nucleares, como les digo, son duraderas, son globales sobre uno mismo, sobre los demás o sobre el mundo, no van a salir a reducir. Y algo importante es que son difíciles de cambiar. ¿Por qué son difíciles de cambiar? Porque es de muy bajo acceso al paciente. Es decir, hay pacientes que nunca se cambian esas creencias centrales o nucleares o es difícil el cambio. Entonces, eh, normalmente se trabaja es más con las creencias periféricas. Esas creencias nucleares, como les digo, son muy resistentes al cambio porque las personas tienden como a buscar información que confirme. Es un sesgo de confirmación, así se llama. Y ese sesgo de confirmación es también pues un error en el proceso de la información. Pero entonces, como son tan arraigadas, como la persona todo el tiempo ha estado vinculada con esa creencia nuclear o central, la persona todo el tiempo quiere buscar como información por más
errada que sea para poder tener ese sesgo de confirmación, para confirmar esa creencia nuclear y que realmente esas creencias nucleares o centrales son muy cargadas de emociones. Emocionalmente están muy cargadas y suelen estar en esa base de muchos trastornos emocionales. Un ejemplo de lo que son esas creencias centrales es soy un inútil o no soy digno de amor o el mundo es un lugar hostil y peligroso. Otra creencia es no puedo confiar en absolutamente nadie. Miren que aquí les estoy dando ejemplo. El mundo es hostil y peligroso, creencia nuclear del mundo. No soy digno de amor, creencia nuclear de uno mismo. Soy un inútil, creencia nuclear de uno mismo. Y no puedo confiar en absolutamente nadie, creencia nuclear de los demás. Entonces, claro, esas creencias centrales se suelen organizar y suelen dar origen a todo un sistema de pensamientos más superficiales que van a sostener la lógica. Entonces, tenemos la raíz, que sería la creencia central o nuclear. Y posterior son esas creencias que son periféricas, que ya son actitudes, que son reglas, que son presunciones o que también se pueden llamar como supuestos. Esas creencias periféricas pues, también son conocidas, como les menciono, como actitudes, como reglas, y que son derivados de esa raíz, que serían las creencias nucleares, son más superficiales, son más específicas que las creencias nucleares. Entonces, con ello es con lo que trabajamos, pero esas creencias periféricas son condicionales y operan como mecanismo de defensa o más bien un mecanismo de estrategia para evitar que las creencias nucleares, que las creencias centrales se activen o que se hagan evidentes para el paciente. Hay muchas características. Primero es que tienen una estructura condicional, por eso se dice que son condicionales. Un ejemplo, sí, entonces, debo, para, son mucho más flexibles esas creencias periféricas, por eso trabajamos con ellas, son más flexibles, también son más conscientes y más consistentes que esas creencias nucleares y que pueden ser tanto adaptativas como desadaptativas, dependiendo del contexto y dependiendo del paciente, y que se expresan también como mandatos internos, ¿cierto? Influyen en la forma en que nosotros vemos la situación, influyen cómo nos sentimos, influyen cómo nos comportamos. Entonces, eh, son reglas personales. Un ejemplo, si no soy perfecto, entonces los demás me van a rechazar. Miren que es un condicional. Si no soy perfecto, entonces los demás me van a rechazar. Debo complacer a todos para poder ser aceptada. Miren que es un debería. Debo complacer a todos para, un condicional, poder ser aceptado. Otro, si muestro mis emociones, si muestro mis emociones, los demás, entonces los demás se van a aprovechar de mí. Miren entonces que ahí estoy hablando de lo que son condicional. Bueno, eh, ¿y cómo se relacionan? Pues cómo se relacionan estas dos. Entonces vamos a imaginar, ¿cierto? Que la creencia nuclear es la raíz de un árbol, ¿cierto? La raíz. La raíz es lo que sostiene el árbol. Ni siquiera es el tronco, es la raíz. Y que de esa raíz van a surgir esas ramas más visibles, que ahí sí son las creencias periféricas. Entonces, creencias nucleares, raíz. Creencias periféricas, ramas. Por ejemplo, una creencia nuclear podría ser, soy una persona defectuosa, la creencia nuclear. Y la creencia periférica de esa creencia nuclear es, por ejemplo, como soy una persona defectuosa, entonces debo ocultar mis errores. Si las personas me conocen realmente se van a dar cuenta que soy un fracaso y me van a rechazar.
Otra creencia periférica de esa creencia nuclear, que soy defectuoso, es otra, y es tengo que ser el mejor para que me acepten, ¿cierto? Entonces, esas creencias periféricas moldean los patrones de pensamiento automáticos, esas conductas de la persona y que se va a perpetuar a nivel en el malestar emocional y en esa parte más conductual. Entonces, en terapia, en el contexto de la TCC, de terapia ya cognitivo-conductual, la idea, recuerden, es identificar, trabajar sobre esas creencias periféricas es crucial y que se hace mediante técnicas como el diálogo socrático, la reestructuración cognitiva que veíamos en ELIS, experimentos incluso también conductuales y técnicas de exposición. ¿Por qué? Porque la idea es que con los pacientes cuestionemos esa validez de las creencias periféricas primero, para ya luego acceder y poder desafiar esas creencias nucleares y que se produzcan obviamente pues esquemas mucho más adaptativos. No va a ser de la noche a la mañana porque pues realmente no es algo que se trabaje así como así, pero que la idea, recuerden que siempre la idea es trabajar con el paciente. Bueno, por acá me están dando una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo aplicar la terapia cognitivo-conductual con una creencia central de no merezco vivir? Entonces, aplicar la TCC de no merezco vivir, ¿cierto? Requiere un abordaje primero cuidadoso, empático, igual estructurado. ¿Por qué? Porque es una creencia de muy alto riesgo asociada con desesperanza, con, con autorrechazo, un autorrechazo profundo y potencial ideación suicida. Recuerden que la creencia es no merezco vivir. Y claro, acá hay un paso a paso de cómo se debe adaptar según el caso. Igual es un caso delicado, ¿cierto? Es una creencia donde me está diciendo que el paciente ya está en una edad. Entonces, primero evaluar el riesgo suicida, la frecuencia, la intensidad, si hay planes, si hay medios, si hay un intento previo de suicidio, de esa creencia irracional, perdón, de esa distorsión cognitiva, creencia racional también y una incluso creencia periférica, y explorar ese historial personal, ¿cierto? De dónde surge esa creencia, si viene de un esquema de abandono, si viene de abuso, si viene de rechazo, si viene de pronto de una autopercepción de fracaso y generar una relación terapéutica que sea segura. Recuerden que siempre es en juicios y antes de intervenir cogniciones, la persona debe sentirse validada y debe sentirse aceptada. Entonces, por ejemplo, acá, ya que estamos hablando de esto, de las creencias centrales o creencias nucleares, lo primero es que debemos identificar la creencia central, ¿cierto? Registrar esos pensamientos automáticos que van a estar relacionados. Por ejemplo, un pensamiento automático de una persona que tiene una creencia irracional de no merezco vivir o no vale la pena que yo siga vivo, podría ser soy una carga, todo es mi culpa, pues pensamientos automáticos, el mundo estaría mejor sin mí o no hago las cosas como debería hacerlas. Entonces, claro, ahí se debe indagar en el paciente con técnicas como, por ejemplo, una flecha descendente. ¿Qué significa esto para ti? Entonces, un ejemplo, si fallo, entonces soy un inútil. Si soy un inútil, no merezco vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer pues una línea de la vida, esos momentos críticos donde se han consolidado esas creencias, no es una tarea fácil con ese tipo de creencias. Y también hay que hacer una psicoeducación sobre lo que son los pensamientos, sobre lo que son las emociones. Entonces, sí, explicar desde el modelo terapéutico, igual no solamente para este tipo de pacientes, sino a nivel general, lo que son los pensamientos, lo que son las emociones, lo que son ya las conductas y que el paciente pues las sepa diferenciar. Y ya introducir la idea de que esos pensamientos no son hechos. Si yo lo pienso, no es que sea así. Entonces, ayudar a cuestionar esa veracidad de las creencias. Recuerden que son distorsiones cognitivas, por ejemplo, qué evidencia tienes, qué evidencia hay en contra, y hacer una intervención cognitiva gradual. La reestructuración cognitiva central y se debe trabajar primero con esos pensamientos intermedios. ¿Qué sería un pensamiento intermedio? No es de la creencia nuclear, sino un pensamiento intermedio va a ser esas creencias periféricas. Entonces, soy un fracaso,
no sirvo para nada. Entonces, con ese pensamiento intermedio de soy un fracaso, reestructuración cognitiva, cuestionamiento socrático. Cuando no fuiste un fracaso, o al pensamiento periférico, no sirvo para nada, hay algo en lo que tú percibas que hagas bien y realmente, pues la técnica como el registro de pensamientos disfuncionales, que también es de B, que ya vamos a ver, es muy bueno. Y una también búsqueda, pues una búsqueda de evidencia o doble columna. En general, eh, no solamente es técnicas o no solamente son técnicas cognitivas. La idea también es plantear en el paciente esas técnicas conductuales que sean complementarias, como una activación conductual, que sería romper con ese círculo de evitación y de pasividad que puede tener el paciente, una exposición también de pronto a experiencias más positivas que desafíen esa creencia que tenga, un entrenamiento en habilidades como la autocompasión, la resolución de conflictos, la asertividad, que sería más de un modelo terapéutico de la terapia de aceptación y compromiso de tercera generación, y un refuerzo, por ejemplo, de logros diarios. Entonces, ahí es donde están los registros de pensamientos automáticos, ¿cierto? Registrar cualquier acción positiva, por pequeña que sea. Importante, pues, tener en cuenta esto, porque también hay que hacer esto y un plan de seguridad. ¿Porque un plan de seguridad terapéutico? Pues porque ya hay un pensamiento que puede llevar al paciente a un riesgo suicida, ¿cierto? Ya se identificaron señales de alerta, ya la idea es trabajar con el paciente esas estrategias de afrontamiento, también que ustedes como terapeutas pues puedan tener contactos de emergencia, razones también como para vivir un grupo terapéutico y siempre estar supervisando ese riesgo que sea de forma continua y considerar pues también una red, unos coterapeutas que son importantes. Los productos cognitivos entonces hacen referencia a esos pensamientos, a esas imágenes que resultan de la interacción de la información proporcionada por situaciones. Es el resultado también de esos pensamientos automáticos y de las distorsiones cognitivas. Y acá yo creo que ya hemos hablado mucho de lo que son los pensamientos automáticos, que el paciente no los, no los controla, ¿cierto? El paciente no dice, sí, yo tengo esos pensamientos automáticos, no. El paciente simplemente actúa conforme llega la información. Esos pensamientos automáticos pueden ser desadaptativos, pueden ser negativos, por lo general, y que aparecen o que se desembocan, se desencadenan de una situación en particular. Entonces, claro, son aprendidos, siempre serán creídos por el paciente. Pensamientos automáticos, un pensamiento automático puede ser, las personas no me quieren o las personas me rechazan. No son fáciles de detectar ni controlar, los pacientes lo tienen, y que también entran a la cognición del paciente de una forma automática, generan drama, generan inestabilidad emocional, llevan incluso al paciente de pronto a comportarse de una manera que no es la mejor. Entonces, este modelo de B, pero también como vimos el modelo de Albert Ellis, son una parte muy importante de las estrategias que se van a emplear dentro de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es a través de esos dos modelos donde hay reestructuración cognitiva. Entonces, una persona es capaz de cambiar la forma en cómo interpreta, la forma en cómo valora de manera subjetiva las situaciones, las emociones, los comportamientos, los hechos, etcétera, de los demás, y que de esta manera, con esa reestructuración cognitiva, se estimula al paciente para que pueda modificar esos esquemas de pensamiento, esas distorsiones cognitivas, esas creencias periféricas, primero ya posterior, si se puede, acceder a ellas, a las creencias nucleares, cambiarlas también, que sean mucho más realistas, que sean más adaptativas para el paciente, que no sean esos pensamientos tan desordenados, que no se vea a sí mismo, que no se vea a los demás y al mundo de pronto de manera distorsionada, y que pueda pues realmente tener un entrenamiento en habilidades. De hecho, son terapias donde hacen un entrenamiento en habilidades
para afrontar, para mejorar esas situaciones. Y también terapias de resolución de conflictos. Vamos entonces a ver un caso clínico. Por acá les voy a abrir el caso. Recuerden el número de nuestra coordinadora. Les voy a compartir el número de la coordinadora Paula. Se los voy a compartir por acá al chat. Bueno, ya voy a responder dos preguntas por acá que vi antes de mostrarles el caso. Les estoy compartiendo al chat el número de la coordinadora Paula. Ella es Paula Contreras, para que se comuniquen con ella. Pero antes, vamos entonces a dar resolución a dos preguntas que estoy viendo por acá. La primera, la primera es, ¿puede una persona tener creencias positivas nucleares coexistiendo con creencias negativas intermedias? ¿Qué implicaciones terapéuticas tiene esto? Y ya voy a responder la segunda también. La segunda dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento automático y un pensamiento disfuncional? Voy a responder entonces la primera que nos hizo César. César, sí. Eh, una persona puede tener creencias nucleares que son buenas o que son percibidas por el paciente pues como positivas y que al mismo tiempo pueden existir con lo que tú dices, con esas creencias negativas, pero que son intermedias. Entonces, eso es muy frecuente, realmente es muy frecuente y tiene bastantes implicaciones a nivel clínico. Te explico entonces ese ámbito. Ya sabemos que esas creencias nucleares son visiones que son profundas, que son muy globales, que están muy arraigadas como al ser humano, pues, o al mismo paciente, sobre uno mismo, sobre los demás, sobre el mundo. Y, por ejemplo, puede ser soy valioso, puede ser soy valioso o soy incapaz, ¿cierto? Suelen formarse temprano. Y esas creencias intermedias son supuestos, son reglas, son actitudes que se derivan de esas nucleares y que son más específicas. Si fracaso, entonces los demás no me van a querer. Si fracaso, los demás me van a rechazar. Entonces, o debo ser perfecto para poder lograr ser aceptado. Entonces, ahora, una persona puede tener, por ejemplo, una creencia nuclear positiva como soy una buena persona, o soy una persona muy dadivosa, o soy una persona muy dada a la gente, pero al tiempo puede tener creencias que son intermedias negativas. Un ejemplo, si no agrado pues a los demás o si no agrado a todos los del grupo, entonces yo no valgo nada. O debo ser exitoso todo el tiempo para mantener mi valor en la vida. Entonces, claro, miren que estoy teniendo una creencia positiva nuclear, soy una buena persona, pero intermedias negativas, si no agrado a todos, entonces no valgo. O debo ser exitoso todo el tiempo para mantener pues mi valor. ¿Y cuáles son las implicaciones terapéuticas? Primero es que hay un conflicto interno, porque hay una coexistencia de dos grandes aspectos y que hay pues generación de tensión intensa interna en el paciente, hay una incongruencia, hay emociones que pueden ser contradictorias, por ejemplo, una autoestima muy fluctuante, entonces sí, soy buena persona, pero luego pienso, si soy buena persona, entonces yo le debería agradar a todos. Va a haber una ansiedad inmensa, infinita ante esos errores y que la idea también desde esas implicaciones clínicas es que el terapeuta debe trabajar no solo en fortalecer esas creencias que son vistas como positivas, sino también que nosotros debemos identificar, cuestionar y también reestructurar esas intermedias que sabotean la creencia central, ¿cierto? Que al fin y al cabo no deja vivir al paciente. Importante entonces tener en cuenta que es una terapia basada muy en los esquemas, una terapia cognitivo-conductual bastante avanzada, donde el enfoque de terapia debe estar, como les menciono en esta segunda ola, segunda generación,
Una terapia de aceptación y compromiso también puede servir, no solo esta de segunda generación, sino que incluso la tercera generación de aceptación y compromiso, y que realmente sí, hay una incongruencia. Entonces, en resumen de todo lo que he dicho, sí, pueden existir, pueden coexistir, no es fácil para el paciente, pero que sí se puede dar y que claro, en terapia es clave trabajar ambos niveles, nucleares, periféricas o intermedias, para al fin y al cabo generar cambios duraderos en el paciente. Y la segunda que por acá veía, profe, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento automático y un pensamiento disfuncional? Entonces, ¿qué es el pensamiento automático? Es cualquier pensamiento rápido, pensamiento que surge inmediatamente, surge de manera espontánea, el paciente no lo planea, es una respuesta rápida ante una situación, es muy veloz. Esos pensamientos automáticos, como les menciono, pueden ser o positivos, pueden ser neutros o pueden ser negativos, ¿cierto? No todos los pensamientos automáticos son negativos, no todos los pensamientos automáticos traen problemas. La mayoría sí. Por ejemplo, un paciente que va caminando y piensa automáticamente qué bonito día, ¿cierto? Eso puede ser un pensamiento automático. Y un pensamiento ya disfuncional como tal es más específico, ¿cierto? Disfuncional, ¿por qué? Porque es negativo, porque es inexacto, porque viene de una cognición que es distorsionada, que es muy poco útil para el paciente y que no le permite adaptarse pues como al mundo en el que está o a la realidad. Entonces, claro, ese pensamiento disfuncional genera malestar emocional y esos pensamientos disfuncionales sí son automáticos. Entonces, por ejemplo, seguro voy a fracasar, si me ponen un examen a estudiar, entonces digo, voy a perder inmediatamente el examen, pero no todo pensamiento automático es disfuncional, esa es la diferencia. Entonces, en resumen, todo pensamiento disfuncional puede ser automático, ¿cierto? Y no todo pensamiento automático tiene la característica de, pues, de ser negativo o ser disfuncional. Una situación, un paciente puede tener una entrevista laboral, esa es la situación. ¿Cuál es el pensamiento automático que puede tener un paciente? Puede ser, estoy bien preparado para la entrevista, pero puede tener al tiempo un pensamiento automático disfuncional. Van a darse cuenta que realmente no sirvo para la entrevista, no sirvo para el cargo, aunque hoy vine bien preparado. Miren que estoy teniendo dos pensamientos automáticos, ¿cierto? Uno que puede ser neutral y otro que va a ser al fin y al cabo disfuncional. Entonces el paciente está diciendo, no sirvo para nada, estoy bien preparado, pero pues no sirvo para el cargo. Ahora vamos entonces a ver lo que es el caso clínico. Yo acá les dejé dos casos. Uno que se llama así, caso clínico segunda generación de Beck, de terapia cognitiva, es de Erika, es el que vamos a trabajar el día de hoy, pero a su vez yo también les dejo acá pues también está la solución del caso de Erika, que ese es el caso que vamos a ver. Pero también les coloco, se me perdió, ya, Beck, caso clínico sin resolver. Es un caso práctico. Este para que ustedes hagan en sus casas cuando quieran repasar es el siguiente. De este texto que ustedes ven acá, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes de lo que relata Mariana puedan identificar esto que ya veíamos. Si pueden identificar creencias periféricas, aunque obviamente ahí es más difícil, pero lo que yo quiero que ustedes identifiquen es esto. Son las distorsiones cognitivas, estas que veíamos acá, en el caso clínico de Mariana. Entonces, veamos así. Mariana es una mujer de 32 años que acude a consulta psicológica porque se siente constantemente triste, ansiosa y con una fuerte sensación de fracaso. Durante la sesión relata, es esto lo que van a identificar. Siempre he sido mala para todo. Ahí vemos uno. En mi trabajo, aunque intento hacer las cosas bien,
Sé, miren esto, sé que en cualquier momento me van a despedir. En una misma frase hay dos creencias. Mi jefe me dijo que hice un buen informe la semana pasada, pero seguramente, miren esto, mi jefe me dijo que hice un buen informe la semana pasada, pero seguramente lo dijo solo para que no me sintiera mal. Además, mi compañera de oficina no me saludó hoy en la mañana, seguro le caigo mal o hice algo que la molestó. Ahí en ese párrafo hay tres creencias irracionales, incluso podría decir que cuatro. También soy un desastre en mi vida personal. Hace unos meses terminé una relación de 4 años y esto confirma lo que siempre he pensado, no soy digna de amor. Acá también vemos, por ejemplo, si, aunque es de la terapia de Beck, también vemos factores de la terapia de Jung con los esquemas disfuncionales y continúa diciendo, es obvio que nadie querrá estar conmigo a largo plazo y a este paso me quedaré sola para siempre. Mis amigos intentan animarme, pero en el fondo sé que lo hacen por lástima. A veces pienso que no importa cuánto me esfuerce, nada cambiará si ya fracasé en mi relación. Y seguro me despedirán en cualquier momento. ¿Qué sentido tiene seguir intentándolo? Para que lo lean y lo puedan ejecutar, identificar esas creencias en Mariana. Y ese es el caso que vamos a ver, que es de Erika, la paciente. Vamos a hacer esas actividades. Del caso de Erika, vamos a identificar las distorsiones cognitivas presentes en todo lo que nos dice Erika, explicar cómo estas distorsiones van a afectar su estado emocional, su parte comportamental y la idea es que propongan unas estrategias de reestructuración cognitiva que ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, este es el motivo de consulta de Erika. Por acá lo voy a dejar para que lo lean, respondan las preguntas. Entonces, Erika es una mujer de 54 años que acude a psicología refiriendo un estado de ánimo deprimido, ansiedad constante y una sensación persistente de insatisfacción con su vida. Afirma sentirse sin energía, con dificultades para concentrarse y problemas para dormir. Su familia la ha animado a buscar ayuda, ella no fue voluntariamente, pues ha notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. Van a leer la historia clínica de Erika, que de hecho es muy interesante, cómo se hizo todo, pues como toda la entrevista, el relato de Erika, y van a identificar en ella lo que son las distorsiones cognitivas. Vamos a hacer este ejercicio durante unos 7 minutos para que luego lo podamos socializar. Bueno, entonces vamos a ver la resolución del caso. Eh, sí, Jessica, está en el material de estudio, en el material opcional. Reina, está en el material de estudio, está el PDF allí. Vamos a ver entonces la resolución del caso de Erika. Entonces, esa es la solución del caso, que también está allí en el material de estudio. Entonces, lo primero es que se identifican unas distorsiones cognitivas, que por acá también estaba viendo en los comentarios. Entonces, en todo el relato de Erika, vemos muchas distorsiones cognitivas. Erika ya a los 54 años pues tenía un duelo del nido vacío. Entonces, claro, su estado emocional no era el mejor. Entonces, está el pensamiento todo o nada, donde decía en la siguiente parte. Si cometo errores en el trabajo, entonces soy incompetente. ¿Por qué? Porque Erika ve su desempeño en términos muy absolutistas, es todo o nada. Entonces, eh, o es completamente competente o no sirve para el trabajo. Y no hay unos matices, no hay como los puntos medios. También había una sobregeneralización, una lectura de la mente.
Y ya de pronto si queremos ver esas estrategias de reestructuración cognitiva enérica, entonces una vez recordemos, primero se deben identificar esas distorsiones cognitivas, ¿cierto? Y ya el siguiente nivel, el siguiente paso ya es una intervención terapéutica basada en la reestructuración cognitiva que sea más realista, modificar, cuestionar esos pensamientos automáticos, distorsionados. Un ejemplo, el pensamiento todo o nada, pensamiento polarizado o dicotómico, ser un pensamiento más realista. Entonces, un pensamiento original que decía, si cometo errores en el trabajo, entonces soy incompetente. ¿Cuál sería el cuestionamiento? Todos cometen errores en el trabajo, uno o dos errores definen completamente tu capacidad profesional y así sucesivamente. Vamos entonces a entrar a nuestro descanso. Por acá les dejo esta información importante y cuando ya regresemos del descanso, vamos a continuar con la otra temática. Tenemos la tercera generación. Entonces recordemos que la segunda, que hay tres generaciones, la segunda generación empezó entonces con ese análisis conductual aplicado, donde hubo un desarrollo entonces ya no solamente de ese enfoque conductual, sino que también había un enfoque cognitivo que empieza a ser diferencial. Luego se llega la tercera generación. Con la tercera generación es un panorama mucho más actual de la terapia cognitivo-conductual. Eh, las terapias de tercera generación están elaboradas bajo esa perspectiva de una necesidad de establecer más una aproximación contextual a las necesidades contextuales, a las necesidades actuales. Ya hay una perspectiva del paciente un poco más holística y ya se tiene en cuenta lo que son los síntomas, lo que son los problemas, lo que son las situaciones vitales, esa vinculación que el paciente tiene con el entorno y que ya realmente en estas terapias de tercera generación lo que se busca es un cambio profundo en el paciente. Acá es donde se considera que los problemas psicológicos son debidos en gran parte o en gran medida al contexto sociocultural en donde nosotros estamos, al lenguaje, a la comunicación. Realmente esta tercera ola o tercera generación de terapias pone un énfasis muy importante en cómo nosotros nos vamos a comunicar. Entonces, este grupo de terapias surge a finales de los años 80 y que es lo que actualmente se está implementando desde esa terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Y acá también les dejo como unas nuevas propuestas, una guía más fácil de cuáles son las razones de utilizar la terapia de tercera generación o las terapias de tercera generación. Eso se los dejo en el material de estudio para que profundicen un poco sobre las tres razones, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, hasta ya llegar a la tercera o la tercera generación. De las terapias de tercera generación son las terapias de generación actual y actualmente esa terapia cognitivo-conductual ya está constituida como una de las principales psicoterapias, especialmente se utilizan esas técnicas de tercera generación. Recuerden que surge a finales de los años 80, a principios de los 90 y que ya hay un abordaje no solamente de los diagnósticos, no solamente como tal de los pensamientos, como veíamos en la segunda generación, sino que ya hay una aceptación de ese sufrimiento, del malestar y que también sigue dando bastante relevancia a lo que es el contexto, a lo que es la función de los eventos, a que hay eventos que no podemos modificar, no podemos de pronto modificar incluso muchas conductas, entonces que la idea es aceptarlas y que también la,
las terapias de tercera generación comprenden las emociones, comprenden esos pensamientos, esas sensaciones y esas respuestas, y que también la vinculan con el lenguaje. Algo importante acá en esas terapias de tercera generación es que trabajan no es solamente en disminuir el síntoma, eso es muy importante tener en cuenta, sino que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, donde sabemos que hay muchos pacientes que acuden a terapias de tercera generación de fibromialgia, no podemos cambiar esos eventos. Son eventos que están permanentes. Entonces, que la idea es que hay cosas que no podemos cambiar, no todo tiene que ver con pensamientos, sino también con la aceptación que tenemos de los eventos. Entonces parte de un abordaje terapéutico donde la idea es orientar a construir todo ese repertorio amplio de conducta que le permita al paciente adaptarse mucho mejor. Y que se abordan temas como los valores, el sentido de la vida, la aceptación, el compromiso. Y la relación terapéutica, de hecho, tiene un factor sumamente importante. Como les he dicho, la relación terapéutica casi que lo es todo y es acá donde tenemos las tres grandes: terapias de proceso y compromiso, terapia dialéctico-conductual, TBT, por sus siglas en inglés, TDC, no es tan conocido por las siglas en español, es más conocido como DBT, que de hecho está o estuvo diseñado principalmente para abordar el trastorno límite de la personalidad y la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Entonces, cuando hablamos de tercera generación, tercera ola, siempre nos vamos a referir a esas terapias más contextuales, ¿cierto? Entonces, esa tercera ola tiene una evolución, tiene un salto de las terapias meramente conductuales o meramente cognitivas ya a incorporar elementos como la práctica del mindfulness, que es esa atención plena, pero desde el ámbito cognitivo, una aceptación en lugar, por ejemplo, de controlar solamente los pensamientos, como lo veíamos en la segunda. Algo que nunca se incluyó, por ejemplo, en las anteriores, eran los valores personales, que van a guiar también nuestras acciones. Esa relación diferente con los pensamientos, en lugar de pronto, como les mencionaba, de solo modificarlos, se van a observar sin juzgarlos, y que la idea es que hay unas diferencias claves, por ejemplo, con esas terapias anteriores, con la primera ola o el primer modelo y el segundo modelo, que sería la segunda generación. En la primera generación veíamos que eran modelos que estaban más centrados en ese comportamiento observable, comportamiento medible, contrastable. Recuerden que tiene que ver mucho con un componente experimental, modelos experimentales, y que era un conductismo clásico y un conductismo operante, ¿cierto? Que de ahí se derivan también otras técnicas, como la desensibilización sistemática, como las técnicas de exposición y sus variables, y que en la segunda generación ya teníamos una incorporación de procesos cognitivos. Entonces, que estaba la reestructuración cognitiva, que era cambiar el chip o más bien cambiar ese estilo de pensamiento de los pacientes por otros que sean mucho más agradables. Y que la tercera generación ya habla de un análisis del contexto. Miren que desde la tercera generación hasta la primera generación hablamos del contexto, del aprendizaje. Pero acá hay algo en las terceras generaciones, y es que ya hablamos de una aceptación, y algo que no habíamos hablado antes era de la flexibilidad psicológica, ¿sí? Que el paciente tenga flexibilidad psicológica más que el cambio de pronto del contenido cognitivo. De hecho, acá me estoy adelantando un poco, pero la práctica cognitiva del mindfulness es de la tercera generación. Y a nivel histórico, de pronto el mindfulness, sobre todo de los terapeutas de primera generación, perdón, de ese primer modelo terapéutico, que suelen ser muy ortodoxos, muy arraigados, quizás incluso a la propia práctica clínica. Incluso hay otros muy ortodoxos de la segunda generación, no son de pronto tan eclécticos o tan holísticos, ven la terapia de mindfulness como inestable o una terapia muy centrada como en la filosofía Zen. Pero afortunadamente, y se los digo también como neuropsicóloga, la práctica del mindfulness, que realmente es más que un entrenamiento en la mente, es más un entrenamiento en la atención y redireccionar esos pensamientos, va mucho más allá, es una terapia cognitiva basada en mindfulness. Tiene cambios cerebrales
no solo tiene efectos psicológicos, sino que realmente, por ejemplo, en neuropsicología podemos ver cambios medibles en el cerebro, especialmente o se ve más cuando los pacientes han tenido una práctica regular. No es que hoy sí, mañana no, dentro de un mes vuelva a hacer práctica del mindfulness, luego dejo 8 meses sin hacer, no, es una práctica continua, una práctica constante, como en todas las terapias. Entonces, como les mencionaba, hay cambios cerebrales y que estos cambios se han de hecho puesto en evidencia porque, claro, se han hecho muchas investigaciones en la práctica cognitiva basada en el mindfulness porque ha estado en la boca de pronto de muchos terapeutas, como les mencioné, ortodoxos. Entonces, a través de la resonancia magnética funcional o los electroencefalogramas, en general, pues estudios neuroimagenológicos han tenido cambios. Un cambio es, por ejemplo, a nivel hipocampal, el hipocampo, esa estructura que se asocia principalmente con la memoria. Entonces, ¿qué hace? El hipocampo participa, como les mencioné, en esa memoria, pero también tiene un componente central y es la regulación emocional. Hay un cambio realmente si se hace una buena práctica clínica del mindfulness y es que se han mostrado pacientes controles, pues pacientes controles y casos donde hay un aumento del volumen de los pacientes casos y controles son pacientes pues que no han tenido práctica del mindfulness, hay aumento del volumen hipocampal y que se ha visto solamente en pacientes que tienen una meditación, una práctica de la terapia cognitiva basada en el mindfulness de manera constante, de manera regular, y que realmente tiene un efecto y es que mejora esa memoria de trabajo, reduce esa parte del estrés. La ínsula, de hecho, también han tenido muchos cambios. La ínsula está involucrada en una conciencia corporal, en una conciencia emocional y en las personas que han tenido una práctica regular, una práctica continua, eh, hay un aumento de la actividad, hay un aumento del volumen, entonces claro, si es la ínsula, la persona va a tener mayor conciencia de esas sensaciones internas, que es la interocepción, que es clave en la práctica de mindfulness. Así con muchos otros elementos. La amígdala también, la amígdala hace en nuestro cerebro ese proceso emocional o ayuda más fácil al proceso emocional, no solo es la amígdala, pero que la amígdala sí tiene una responsabilidad fundamental en lo que son esas emociones más viscerales, como la respuesta al miedo, la respuesta ante el estrés o la vergüenza. Y hay un cambio. Cuando hay una práctica de, de terapia cognitiva basada en el mindfulness, hay una disminución de la actividad amigdalina y hay un tamaño que se reduce con la práctica. Entonces, claro, hay menor tamaño, menor reactividad emocional ante el miedo, hay una mayor regulación del factor de estrés y hay un factor importante que pues no es la estructura más importante del cerebro, porque creo yo que incluso la parte más mínima del cerebro es sumamente crucial, pero sí se habla de la corteza prefrontal, que es nuestro ejecutivo, ¿cierto? Nuestro control ejecutivo, nuestro ejecutivo central. Entonces, ¿qué hace la corteza prefrontal? Que está relacionada con la atención, con la regulación emocional, con la toma de, pues, de decisiones cotidianas y en la autorregulación, ¿cierto? No solamente autorregulación emocional, sino conductual. Y cuando se hace una práctica eh, clínica controlada del mindfulness, el paciente que va a tener aumenta o va a aumentar esa actividad, esa densidad en la materia gris y así va a mejorar la atención sostenida y el control emocional. Esto de pronto que vela muchas dudas que muchas personas tienen sobre la práctica del mindfulness. Aquí me estoy adelantando un poco, pero es eso. Muchas personas dicen, no, el mindfulness es solamente para personas que tienen una buena capacidad atencional. Claro, es algo que se debe entrenar y va a ser mucho más efectivo, pues si la persona no tiene ninguna desregulación en ese procesamiento atencional. Pero no quiere decir que los pacientes que tengan TDAH van a ser excluidos. Aquí más adelante lo vamos a trabajar y les voy a decir cómo trabajar. Vamos a empezar con la primera, que es la ACT, terapia de aceptación y compromiso. Entonces, esta terapia de aceptación y compromiso empieza a, a,
a estar dentro del grupo de tercera generación y algo importante es que no busca eliminar los síntomas, sino que busca cambiar la relación que una persona tiene con los síntomas. Pues realmente el objetivo principal de lo que es la terapia de aceptación y compromiso es aumentar esa flexibilidad psicológica. Entonces llega de una filosofía de vida que sugiere la importancia de cómo nosotros nos relacionamos y que la idea de la terapia de aceptación y compromiso es buscar un cambio profundo en la forma de los pensamientos, pero más que eliminarlos es estar aceptando algunos pensamientos que no podemos cambiar o algunas situaciones que no podemos cambiar. La terapia de aceptación y compromiso habla del sufrimiento humano, diferente sufrimiento a dolor. Ya les voy a explicar un poco. Entonces, dice la terapia de aceptación y compromiso, nosotros tenemos unos sufrimientos que se pueden dar por el pensamiento y que son inherentes al ser humano. Es decir, pues desde la terapia de aceptación y compromiso, el ser humano sufre, ¿cierto? Que no podemos quitar el lenguaje, perdón, que no podemos quitar de pronto el sufrimiento porque está incluso involucrado en el lenguaje. Entonces, ese sufrimiento humano, desde la terapia de aceptación y compromiso, nos propone una visión muy radical, pero radicalmente distinta a lo que implica ese sufrimiento humano, ¿cierto? Desde su planteamiento de la terapia de aceptación y compromiso, la condición humana nos lleva, pues, o el sufrimiento o la vida nos lleva al sufrimiento. Entonces, ¿qué es vinculado al ser humano? Es decir, es imposible vivir y no sufrir. Suena de pronto muy escabroso o suena de pronto muy horrible, pero realmente no es así. Lo que proponía o lo que propone este modelo de terapia de aceptación y compromiso es que no es posible vivir una vida lejos de sufrimiento. Ojo acá, y es acá donde les voy a explicar la diferencia entre dolor y lo que es sufrimiento. ¿Qué es dolor? Que todos sentimos dolor y sufrimiento, ¿cierto? Desde la perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso, dolor y sufrimiento no va a ser lo mismo. El dolor es una experiencia sensorial, una experiencia corpórea, una experiencia que incluso no solamente puede ser sensorial, sino emocional y que es real. Es decir, el dolor tiene que ver con una señal del cuerpo que me está indicando a mí que hay un daño físico o emocional, un daño o un malestar, ¿cierto? Malestar físico que puede ser provocado por una lesión, por una enfermedad, como por ejemplo en el caso de la fibromialgia, ya les voy a explicar un poco, o un dolor emocional, que va a ser por una pérdida o un fracaso, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el término dolor es inevitable en muchas situaciones, ¿cierto? Una persona con fibromialgia no puede evitar sentir dolor, una persona cuando tenemos migraña, por ejemplo tenemos dolor. Es inevitable, tiene que ver con terminaciones nerviosas, tiene que ver con un componente médico o psicológico en muchos casos, como les mencionaba, la pérdida. Pero el sufrimiento, en cambio, surge de una interpretación y respuesta al dolor. Es ahí donde vincula los pensamientos. Es decir, ese sufrimiento es el resultado de pensamientos, creencias, emociones que van a prolongar, que van a intensificar la experiencia dolorosa. Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual, desde la ACT, terapia de aceptación y compromiso, se considera que el sufrimiento humano es más modificable que el dolor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está influenciado por patrones de pensamiento, un patrón también de evitación. Nosotros todo el tiempo estamos evitando sufrir. También esa parte de la catastrofización y la rumiación que es muy, pues, característico de la ansiedad. Entonces, un ejemplo para que me entiendan acá, para ampliar un poco más lo que es la ACT, pero sí quiero ser muy enfática en lo que es la diferencia de dolor y sufrimiento, porque muchas veces se confunde y no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de dolor, un ejemplo, si alguien pierde su empleo, ¿cierto? Eh, es un dolor emocional, pero puede ser interpretado como una oportunidad para crecer, una oportunidad de pronto para ampliar sus horizontes o para crecer a nivel laboral, o lo puede ver como una catástrofe.
lo que yo les decía, nosotros podemos tener dos visiones. El primer ejemplo que yo les di cuando estábamos en el primer día de clase. Entonces, puedo tener dos enfoques, dolor emocional, sí, pues se puede interpretar como una oportunidad o como una catástrofe, que lo define como un fracaso y ahí es donde llega el sufrimiento. Entonces, la forma en cómo nosotros enfrentemos la situación, la forma en cómo nosotros percibamos la situación, va a determinar ese nivel de sufrimiento en la experiencia, ¿cierto? Entonces, cuando se dice que el dolor es inevitable, en la terapia de aceptación y compromiso, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional, ¿alude a qué? A que aunque no siempre podemos evitar el dolor, pues porque si a mí me pinchan acá con una aguja, obviamente me voy a sentir dolor por las terminales nerviosas. Eh, Eso no lo puedo evitar, sí puedo trabajar en la forma en que lo afronto. Entonces, así se reduce el impacto negativo según la terapia de aceptación y compromiso que va a tener sobre nosotros. En los casos de dolor crónico, como una migraña crónica, como la fibromialgia, por ejemplo, la terapia cognitiva trabaja en esa aceptación y en ese manejo del dolor y que se enseña al paciente estrategias de afrontamiento, estrategias para que él pueda reducir ese sufrimiento asociado al dolor con aceptación, con esa reestructuración cognitiva de segunda generación y una atención plena que sería la práctica clínica del mindfulness. Entonces, importante tener en cuenta esa diferencia. Volviendo al tema de lo que es el sufrimiento, ya teniéndolo claro. Entonces, si por ejemplo un terapeuta dice, eh, o como psicólogo clínico, se tiene la idea de que de pronto es posible vivir una vida lejos de sufrimiento, entendiéndolo desde lo que les acabé de explicar, es muy probable que esta creencia sea transmitida erróneamente a los pacientes que acuden de pronto a nuestra consulta y les estamos vendiendo falsas expectativas con respecto al manejo del malestar. Entonces, la pregunta es, desde la CT, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué no podemos evitarlo? Entonces, acá, en la terapia de aceptación y compromiso, es el hecho de que por el simple hecho de ser seres verbales, ser seres del lenguaje, ya tenemos la capacidad de sufrir, eh, que tenemos la capacidad de describir hechos pasados, que nosotros sufrimos porque recordamos sucesos que son desagradables, describimos sucesos que pueden ser desagradables y que de pronto quisiéramos haber cambiado. Recording in progress. Hay unos principios importantes de la terapia de aceptación y compromiso que debemos tener muy en cuenta. Entonces, lo primero es que está basado en la condición humana, que nos dice que tanto la experiencia de placer como la del sufrimiento forman parte inherente del humano y que es inevitable disfrutar, pero que también es inevitable tener esas sensaciones que nosotros podemos describir como sensaciones que son desagradables. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso, recuerden que es una terapia que igual es conductual, que también es cognitiva, que es de la tercera generación y que no busca eliminar los síntomas, sino cambiar esa relación que una persona tiene con los síntomas, siendo obviamente pues el objetivo principal aumentar en el paciente la flexibilidad psicológica, es decir, esa capacidad de estar en contacto con el momento presente, actuar de forma coherente con los principios, con los valores, algo que de pronto no tenían las otras terapias, es que acá sí se incluye lo que son los valores propios de cada persona, o sea, no hablando de valores generales, no hablando de valores religiosos, no, valores propios de la persona. Y que también tiene que ver con esa presencia de las emociones, esos pensamientos, esos recuerdos que a veces pueden ser difíciles y que hay unos fundamentos teóricos, ¿cierto? Entonces, la teoría de la terapia de aceptación y compromiso viene de un marco de la teoría relacional, la RFT, y que se basa en esa teoría del marco relacional, ¿cierto? Donde una teoría del lenguaje y una teoría también de la cognición que nos explica cómo nosotros como seres humanos, por eso se habla de la condición humana, cómo nosotros como humanos aprendemos, cómo nos
cómo aprendemos a relacionar eventos de forma arbitraria a través de lo que es el lenguaje, por eso hace tanto hincapié en lo que es el lenguaje, y que es una habilidad que aunque obviamente pues el lenguaje es sumamente útil, también es la base del sufrimiento psicológico. Entonces, que podemos quedar atrapados en nuestras propias palabras, en nuestros propios pensamientos, y que es la base, obviamente, de ese sufrimiento psicológico. Entonces, importante tener en cuenta eh, que para la ACT, los pensamientos, los recuerdos, las palabras que fueron pasadas ya no son tan funcionales. Vamos entonces voy a abrir el chat por acá para que podamos resolver algunas preguntas, dudas que tengan referente a algún ámbito que hemos estado trabajando. Bueno, por acá, una pregunta. En un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sirve la ACT? Pues el ACT. Esa es una pregunta. Entonces, realmente sí, ¿cierto? Eh, Espérame un momento. Comparto a una de tus compañeras el enlace de las clases. Gina, ya lo tienes allí. Entonces, sí, la terapia, como te venía diciendo, la terapia de aceptación y compromiso es muy útil en el trastorno de ansiedad generalizada, la TAC, por las siglas TAG. ¿Y por qué? Porque la TAC, pues el TAC, en la terapia de aceptación y compromiso, se caracteriza por esas preocupaciones que son excesivas, esas preocupaciones persistentes, que son pues preocupaciones casi que incontrolables sobre muchos aspectos de la vida. Entonces, claro, esa terapia de aceptación y compromiso, en vez de intentar eliminar como tal todos los pensamientos ansiosos, lo cual obviamente suele ser difícil o incluso en muchos casos puede empeorar la ansiedad, se trabaja en aceptar esos pensamientos sin luchar directamente con ellos, sin luchar contra ellos. Entonces, esa terapia de aceptación ayuda a la persona con trastorno de ansiedad generalizada a que cambie su relación con sus pensamientos, cómo se vincula también con sus emociones. Entonces, de pronto, en lugar de solo controlar la ansiedad, que como sabemos es generalizada, entonces trabajo, estudio, casa, familia, etcétera, 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 es aceptarlos, es ayudar, conforme sus valores. La terapia de aceptación y compromiso sí está muy arraigada a lo que son los valores individuales, no los valores sociales, valores individuales que son diferentes, aunque esa ansiedad esté presente. Entonces, sí, acá se usan técnicas, por ejemplo, como la de fusión cognitiva, que lo vamos a ver mañana. Eh, Se podría usar también el mindfulness. Hay que tener en cuenta qué grado de ansiedad tiene el paciente. Una aceptación emocional, clarificación de valores que a veces puede ser difícil incluso para los pacientes, y una acción con compromiso o una acción comprometida como también es el nombre. Entonces sí, es importante y de hecho pues es adecuada para ese patrón de preocupación crónica. Y en la terapia, perdón, en el trastorno de ansiedad generalizada hay mucha evitación. Hay un patrón importante de evitación, que recordemos que la terapia de aceptación y compromiso habla de eso, la no evitación del sufrimiento. Entonces, hay mucha evidencia científica. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios de metaanálisis que son muy recientes que muestran cómo esa terapia de aceptación y compromiso es muy eficaz para reducir esos síntomas en la ansiedad generalizada en un nivel de pronto comparable con otras terapias más
tradicionales con la terapia, pues desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, la respuesta, en resumidos términos, es sí. Exacto, Torres. KWC Torres, sí, exacto. Es no cambiar, hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que son más que inevitables, sino a aceptarlos. Bueno, otra pregunta. Cuántas sesiones se necesitan para una paciente con TAC utilizando la técnica de mindfulness y con ACT? En las terapias se puede utilizar solo una técnica o varias. Entonces, ¿cuántas sesiones se necesitan? Hay un promedio de duración. Recuerden que el promedio de duración no es para todos los pacientes. Hay pacientes que se pueden demorar 8 sesiones, pero hay pacientes que se pueden demorar 20. Entonces, generalmente se dice entre 8 a 20 sesiones. Y que, como les dije al principio, depende mucho de la gravedad del caso. Hay pacientes con ansiedad generalizada grave, hay otros que es moderada. Y también depende mucho ese promedio de duración de la frecuencia de las sesiones, que normalmente es o debería ser semanal, ¿cierto? Normalmente, o lo ideal. Entonces, esa respuesta de la paciente depende mucho de eso, los objetivos también terapéuticos, y que den el mindfulness dentro de la ACT eh, es para integrar, ¿cierto? Para integrar la terapia. Entonces, no es un tratamiento aparte, sino que se usa como una herramienta igual dentro del marco de la terapia de aceptación y compromiso. También tenemos esa práctica de atención plena y es una herramienta, ¿cierto? Entonces, especialmente en ese proceso de aceptación, de difusión cognitiva, en ese contacto con el momento presente, vamos a integrar también el mindfulness, pero como les digo, es un promedio de duración, 8 a 20 semanas, se puede demorar un poco más. La idea es que no sea menos y que depende mucho de la respuesta terapéutica de la paciente o del paciente, del nivel de gravedad, también de la ansiedad generalizada, y si las terapias son semanales o mensuales, que no sería lo ideal, sería semanal. Bueno, por acá me preguntan si se puede usar solo una técnica o varias. No sé si me están preguntando por la terapia de aceptación y compromiso y el trastorno de ansiedad generalizada. Voy a asumir que sí. Entonces, una respuesta corta es que sí, se usan varias técnicas, ¿cierto? En terapia, especialmente en la terapia de aceptación y compromiso, pues no es recomendable solo limitarse a una técnica. Ya lo hemos visto. Lo que hace que sea el éxito terapéutico es que podamos integrar varias estrategias, varias técnicas cognitivas conductuales de tercera generación, dependiendo siempre de las necesidades del paciente. Pues, por ejemplo, en una misma sesión se puede trabajar ejercicios de mindfulness, como por ejemplo observar los pensamientos, ser consciente de los propios pensamientos, un ejercicio de fusión cognitiva, si queremos, desde la ACT. Eh, es decir, en ese ejercicio de fusión es desapegarse de los pensamientos ansiosos, mañana lo veremos, una clarificación de valores que podría ser esa identificación de lo que importa más allá del temor, de lo que importa más allá del miedo y planificación pues también de acción con compromiso. Pero sí, el terapeuta debe elegir y debe adaptar esas técnicas dependiendo de muchas cosas, dependiendo del momento, del proceso terapéutico, del estilo de aprendizaje del paciente. Recuerden que en terapia cognitivo-conductual el aprendizaje es fundamental. Y también los obstáculos que surjan en el tratamiento. Un obstáculo puede ser que el paciente no pudo asistir a 2 sesiones porque tuvo que ir, no sé, a trabajar. Entonces, claro, ahí obviamente hay un obstáculo no solamente va a ser externo, el mismo paciente pone como truncos para la terapia, eh, porque tiene una parte de evitación. Entonces, en resumen, por ejemplo, mindfulness y terapia de aceptación y compromiso se combinan con otras técnicas, no solo técnicas cognitivas, sino también técnicas conductuales, y que durante pues las sesiones, la idea es que se usen múltiples técnicas de manera más flexible, no de manera rígida, eso es lo más importante, y no una sola. Bueno, entonces vamos a dejar acá
Mañana entonces vamos a continuar con la terapia de aceptación y compromiso y eh, bueno, continuaremos con las preguntas del día de mañana. Mañana es un día festivo acá en Colombia, entonces la sesión va a ser un poco corta, a diferencia de las sesiones que hemos tenido. Y una información importante que por acá me han preguntado es esta. Entonces recuerden que los contactos son estos de Paula Contreras, que es la coordinadora, para lo que es el material de estudio y la certificación. Espero entonces que estén muy bien, que puedan descansar bastante. Mañana entonces nos veremos con una nueva sesión y buen descanso para todos. Chao.